Bueno, continuando con nuestros métodos 28 y 29, ambos nos proponen lo mismo: dividir en 5 partes nuestras circunferencias. Es decir, vamos a circunscribir dentro de ellas un pentágono. La diferencia está en que este es un procedimiento diferente al que tenemos en el 29. Entonces vamos a irnos a nuestra herramienta. Aquí tengo el método 28, tenemos la distancia AB, que también equivale a 3 centímetros. Y primer paso, trazamos la circunferencia, que yo ya la había adelantado, con radio de 3. Entonces tener en cuenta que aquí tenemos un radio de 3 centímetros, que es el mismo que nos da acá el libro. Cuando ya trazo la circunferencia, ubico muy bien mis escuadras, ya sea 90 o 180 grados, lo que habíamos hablado en los ejercicios anteriores, apoyándonos en el margen, y con eso obtengo ya la división en 4 partes. Aquí en este caso yo mismo, con la postura de escuadras, pues hago la división en 4 partes. Aquí, por ejemplo, ahora voy a ubicar horizontalmente apoyándome en donde, en el margen que tengo. Si es vertical, entonces pues la apoyo ya sea en el margen de arriba o en el margen de abajo, como lo habíamos mostrado en los dos ejercicios anteriores. Marqué la circunferencia con radio de 3, tracé las divisiones, es decir, dividí en 4 partes con las escuadras y ubiqué letras A, B, 1, C. En este orden, porque así lo tenemos en el método y nos ayuda a realizar mejor la actividad. Luego nos dice con centro en B. Entonces vamos a mover aquí el compás. Centro en B. Y radio R, es decir, este mismo radio que tenemos acá, de 3 centímetros, igual al de la circunferencia, trazamos el arco DE. Entonces vamos a hacerlo aquí. ¿Cuál sería el arco DE? Empezaría acá. Voy a revisar que tenga los mismos 3. Es importante que cumpla con esos 3 centímetros, porque ya en estos ejercicios, si no nos coinciden las medidas o los radios, nos descuadra toda la división de la circunferencia que me ubiqué bien en el punto B, y automáticamente ya no me sale pues la figura, ya sea el polígono o más adelante la estrella. Y trazamos. Entonces voy a trazarla aquí con color rojo. En el libro, en el método, si ustedes observan, está en color rojo. Entonces vamos a trazar aquí hasta acá. Tenemos acá nuestro arco DE. Pongámosle letras. Siempre acostumbrémonos a que debemos ponerle el nombre, ya sea una letra o un número, según lo que nos proponga el método. Entonces aquí tenemos DE mayúscula, E y D. Listo. Después de esto, que nos dice que vamos a trazar una línea que una las letras D y E. La voy a trazar en el mismo color que está en el método, ahí aparece en verde, entonces una recta que va a unir el punto D con el punto E. Ok. En este cruce entre AB y DE, en este punto aquí donde tengo el cursor, tenemos la letra F. Aquí voy a poner un puntico un poquito más grande para que lo podamos identificar mejor. Acá. Acá tenemos F. Subir aquí un poquito más. Recordemos que ustedes hacen los puntos muy suaves, yo los hago aquí para identificarlos mejor en el ejercicio. Entonces acá tenemos letra F. Luego, ¿qué me dice el método? Me dice, ubíquese en F con el compás. Vamos a rotar aquí nuestro compás. Me dice, y radio R1. Ya tengo que cambiar el radio, pero ahí me está especificando cuál es el radio. Entonces me dice, ubíquese en F y tome un nuevo radio R1, que va a ser la distancia desde F hasta el número 1.
Entonces vamos aquí a rotar. Yo lo hago así porque esta herramienta me toca rotarla para poderla ajustar. ¿Qué estoy haciendo? Marcando un radio desde F hasta el número 1. Y ahí que me dice, trace un arco. Entonces vamos a trazarlo acá. Voy a trazarlo con el color rojo para seguir acá. Voy a hacerlo un poquito más grueso del que estamos trazando para que ustedes lo distingan. Y aquí lo tenemos. Acabo de trazar el arco. Ahora aquí que me dice que este punto que tengo acá entre el arco que acabo de trazar y la línea AB, este diámetro AB, esta recta AB, entonces ahí tenemos un punto de intersección. Este punto. Este punto ahora se llama G. Entonces vamos a ponerle la letra G a este puntico aquí. G mayúscula. Luego, ¿qué me dice? Me dice que concentro en 1, me voy con el compás, ahora me voy a ubicar en el punto 1, dice concentro en 1 y radio 1G. Entonces vamos a movernos acá, es decir, aquí. Vamos aquí a abrir, ajustamos, centro en 1, radio 1G, es decir, yo abro el compás desde el 1 hasta la letra G. Vamos a trazar un arco. Entonces vamos a hacer el siguiente arco aquí. Voy a trazarlo acá hasta acá. Lo dejé en este grosor para ir identificando pues las diferencias entre los arcos que estamos trazando. Aquí que tenemos entonces, si ya le pongo letras, voy a tener que el resultado acá se va a llamar el número 5 y el resultado acá se va a llamar el número 2. Y ya vamos a ver por qué. Entonces acá voy a mover aquí un momento el compás. Marqué este arco donde se intersectaron el arco con la circunferencia que habíamos trazado inicialmente. Tengo el punto 5 y aquí el punto número 2. ¿Qué me queda hacer con el compás? Venimos y tomamos la distancia 1, 2, que obviamente va a ser la misma 1, 5, y la voy a repetir 2 veces, es decir, me ubico en el 2 y voy a marcar un pequeño corte sobre la misma circunferencia que voy a rotar acá y marco. Y vengo hacia acá, donde quedó este corte, y vamos a marcar. Ahora sí, acá. Entonces voy a rotar acá y aquí. Entonces aquí marqué. Obviamente, chicos, estas líneas ustedes las hacen más suaves. Yo las tracé así para que ustedes las puedan identificar mejor. ¿Qué acabé de hacer con esto? Ya dividí en 5 partes iguales mi circunferencia. ¿Qué debo hacer? Tomar la escuadra y trazar el pentágono. Yo lo voy a hacer aquí con color azul. Y ustedes que deben tener en cuenta que las líneas deben ser, corrijo acá, perdón que se me, aquí con mi herramienta de línea tenía el lápiz. De pronto nos va a pasar que se rota un poco, sí, nos puede pasar.
dice que les va a pasar. También se pueden desfasar en 1, mucho 2 milímetros entre las distancias que deben ser iguales, es por alguna postura o movimiento del compás, pero sería lo máximo. Si ya se me desfasa mucho la medida entre partes, es decir, que la distancia que tengo acá es muy larga, muy desigual a esta, por ejemplo, debo volver a iniciar el ejercicio porque significa que me quedaron tomados mal los radios y me descuadró el pentágono. Vamos entonces al ejercicio 29. Bueno, continuando con el método 29, que es el mismo proceso de inscribir en la circunferencia un pentágono. Entonces tenemos la circunferencia con radio de 3, sigue siendo el mismo radio de los ejercicios anteriores. Y dividimos, ubicamos bien la escuadra 90 grados, 180 grados y dividimos. Ubiquemos las letras A, B, 1, C. Ahora que nos pide el método, después de que trazamos estos diámetros y les pusimos los nombres, nos dice que con radio R igual a la circunferencia, que es el que tenemos. Entonces aquí tenemos un radio de 3. Ya lo verifiqué. Y concentro en el punto A. Entonces nos vamos para el punto A. Entonces me dice ubíquese en el punto A y trace un arco. Vamos a trazar estos arcos de color rojo como aparece en el método para que ustedes puedan identificar. Entonces trazo el primer arco que va hasta el centro, es el mismo radio, 3, y trazo. Listo, mi primer arco va hasta ahí. Luego me dice que me ubique en el punto 1. Ahí dice punto A y punto 1. Vamos a anotar acá. Luego para el punto 1. Y que aquí, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a bajar aquí un poquito. Pero va hacia acá, hacia el centro. Entonces vamos a trazarlo aquí. Es decir, va a llegar aquí a este centro. A este centro le vamos a poner el nombre de 0 o la letra O. Nombrémoslo mejor por letra O para que no se nos confunda. Letra O. Ese es el centro aquí de la circunferencia y ahí deben llegar nuestros dos arcos. Ok. Después de que ya tracé esos arcos, entonces acá vamos. Quiero corregir aquí que quede lo más preciso posible, tener eso en cuenta chicos para que no se nos descuadre la figura. Vamos a ponerle nombres. ¿Nombres a qué? A este corte con la circunferencia que se llama la letra D. Y a este que resultó aquí del arco que acabé de trazar con la circunferencia que se llama E. Recordemos, arco con circunferencia me da el punto D aquí y aquí me dio el punto E. Ahora, ¿qué me dice el siguiente paso del método? Concentro en D de dedo. Entonces, vamos a movernos hasta el punto D. Tengo aquí D de dedo. Y radio R1, no sé qué es R1, ahí me está diciendo igual a la distancia DE, entonces tengo que ajustar mi compás, abrirlo hasta DE. DE. Entonces tratar de que sea lo más preciso posible. Acá, listo, DE. ¿Qué hago? Hago un pequeño corte. Desde acá, que me corte la recta AB. ¿Con qué fin? Necesito un punto. Ese punto aquí, que lo voy a hacer acá grandecito, este aquí, se llama F. Y esa es la distancia que ya vamos a usar para armar nuestro pentágono. Entonces aquí le vamos a poner la letra F. ¿Por qué es tan importante la F? Porque 1F, la distancia 1F, cuando yo vengo y tomo el compás, ubico desde la 1
ajusto hacia la F, tomo este radio. Vamos a mirar una cosita que sea preciso, lo más preciso posible. Esta distancia 1F es la que me va a decir a mí qué tan larga es cada una de las partes del pentágono. Entonces voy a cambiarle aquí un color azul para que ustedes puedan ver los cortes. Entonces medí 1F, vengo para acá, voy a rotarlo acá, 1F. ¿Y qué hago? Trazo mi primera distancia o corte. Aquí yo lo hago así para que ustedes lo puedan identificar, ustedes lo hacen más suavecito. Mi primer corte viene acá, el segundo corte viene, todos los cortes sobre la circunferencia. No es hacer una circunferencia grande nuevamente, no, ya estoy solamente marcando aquí cortes. Estoy tomando siempre la misma distancia, recuerdo es 1F, y la estoy ubicando sobre la circunferencia que tengo, la que había trazado inicialmente, y lo que hice fue repetir sucesivamente la distancia 1F sobre la misma circunferencia. ¿Cuántas veces? Pues en este caso 1, 2, 3, 4 para obtener nuestro pentágono. Y marqué aquí. Entonces, ¿qué me queda acá? Pues ya me vengo con mi herramienta. En este caso, pues ustedes usan es la escuadra, que es una herramienta lineal. Sí les agradezco los cortes muy suaves. Recuerden que yo los hago aquí para que ustedes puedan identificar bien qué es el proceso que estamos haciendo. Y con esto ya tengo mi pentágono. Entonces, chicos, esta es la página 111 para trabajarla en el transcurso de los procesos del tiempo que estamos viéndonos en Zoom, y quedamos atentos en nuestro encuentro virtual. Bendiciones para todos.